Nos acompaña vía Zoom César Coronel Garcés, abogado experto en deudas de Defensa Deudores Ecuador, a quien le damos la bienvenida. Abogado, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo para ustedes y quienes nos siguen a través de Manavisión y a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Estar acá pues para despejar esta duda que tenemos. ¿Te pueden quitar el carro por una deuda? No, muchas personas que tienen un crédito, están pagando ese crédito y por la situación económica que atraviesa el país a veces se les complica pues cumplir con esa obligación. Tienen una, dos, tres cuotas vencidas y está el temor. ¿Te pueden quitar el vehículo por deberle al banco? A manera de contexto, creo que es importante empezar diciendo que los ecuatorianos estamos sobreendeudados. Según cifras oficiales de Aval Buró, 3 de cada 10 personas que tienen una operación crediticia vigente no la están pagando a tiempo, y esto se refleja en una calificación mala o pésima en el buró de crédito. Pero por otro lado, también es importante mencionar que cuando una deuda no se paga a tiempo, esto puede traducirse en acciones legales. Tanto es así que, según cifras oficiales del Consejo de la Judicatura, durante los 3 últimos años en el Ecuador se han presentado más de 1,5 millones de demandas por deudas. De este 1,5 millones de demandas por deudas, la tercera provincia del todo el país con mayor cantidad de demandas por deudas justamente es la provincia de Manabí, únicamente superados por Pichincha y Guayas en ese orden. Ahora bien, respecto a estas acciones judiciales, muchas de ellas, el 56%, son de carácter ejecutivo. ¿Qué significa esto? Cuando una persona obtiene un crédito de un banco o de una cooperativa, me refiero a créditos de consumo, o cuando usted refinancia una deuda de tarjeta de crédito, esta deuda implica la firma de un pagaré. El pagaré es un documento ejecutivo que se cobra por la vía ejecutiva. Esta vía ejecutiva es la más utilizada en el 56% de los casos. Y esta vía implica que con la sola presentación de la demanda, incluso antes de la citación, a usted ya le pueden dictar medidas cautelares, como por ejemplo el embargo de su vehículo. Al respecto, es importante también distinguir que si una persona tiene un vehículo que está pagando a crédito, que no lo ha terminado de pagar, pero que está al día, y otro acreedor busca embargar ese vehículo, este embargo es legalmente inviable y usted podría oponerse a este embargo, ya que el vehículo está prendado a nombre de otro acreedor. Así como también usted puede oponerse al embargo del vehículo si ese vehículo ya no está en propiedad de usted, sino que ha sido vendido a otra persona. Ok, abogado, y en este caso, si no hay una orden emitida por un juez, en este caso se puede retirar el vehículo. El banco, si por ejemplo la persona debe dos, tres, cuatro cuotas o meses, no, que no ha pagado el crédito al banco, el banco puede ya tomar acciones o hasta cuál es la cantidad tope, ¿no? de cuotas que pueden estar vencidas para el banco empezar a actuar. Dos preguntas que respondo de inmediato. La primera, ¿solo procede el secuestro y embargo de un vehículo cuando hay una orden judicial? Es decir, el acreedor ya demandó al deudor. Dentro de ese proceso judicial, el juez calificó la demanda, aceptó la medida cautelar de secuestro y embargo y ordenó que se realice. Si no existe una orden judicial, así usted esté atrasado un mes, 2 meses, 6 meses o un año, el acreedor no puede quitarle el vehículo de manera arbitraria. Esto sería absolutamente ilegal. Por otro lado, ¿cuánto tiempo debe esperar el acreedor para poder iniciar acciones en contra del deudor? No existe legalmente un tiempo mínimo. También es verdad que la ley ha previsto que una vez que se cumplen 30 días y que usted no ha cumplido con la obligación en el tiempo previsto para la fecha de pago, el acreedor ya tiene el derecho de iniciar acciones legales en contra del deudor. Sin embargo, en la práctica también es verdad que muchas veces se demora un poco este proceso, ya que el acreedor intenta acciones de cobro extrajudicial, como llamadas, mensajes de texto, correo electrónico, entre otros. Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Va a depender también mucho de la relación previa entre el deudor y acreedor. Si es una persona que se ha trazado permanentemente, probablemente le van a esperar menos. Si se trata de un primer atraso, probablemente van a tener un poco más de tolerancia.
Ahora, quiero aprovechar la pregunta para mencionar algo muy importante también. Hay personas que tienen un crédito vehicular, que ya devolvieron el vehículo y que el acreedor, de manera absolutamente ilegal, le dice, como el vehículo se remató a un precio menor al valor de la deuda, te quedas sin vehículo y te quedas sin deuda, con deuda, perdón, sin vehículo y con deuda. Al respecto es necesario aclarar que la ley orgánica que regula los créditos de vivienda y vehiculares dispone con claridad que una vez cumplidos los requisitos de la ley, que ya los voy a enumerar, se extingue la totalidad de la deuda cuando usted devuelve el vehículo o cuando se lo quitan mediante la ejecución forzosa, es decir, embargo y remate. En cualquiera de los dos escenarios, dación en pago voluntaria o ya sea el embargo y remate del vehículo, la deuda se tiene que extinguir en su totalidad, incluso si el vehículo hoy cuesta menos que la deuda. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que el vehículo haya sido obtenido mediante un crédito menor a $48,000. Segundo, que exista una garantía respecto al vehículo, ya sea una prenda o un contrato con reserva de dominio. Tercero, que sea el único vehículo inscrito a nombre de la persona. Y cuarto, que este vehículo sea de uso familiar o particular, no de uso comercial. Si se cumplen estos requisitos, es decir, es su único vehículo, tiene garantía, fue menor a 48,000 de crédito y es de uso particular, la deuda se extingue en su totalidad, incluyendo capital, intereses, gastos legales, honorarios de abogado, entre otros. Ok, abogado, y por ejemplo, si se inicia por parte del banco algún tipo de acción hacia un cliente que ha tenido un retraso no constante en sus pagos y ya se da toda esta cuestión legal y llega el embargo, ahí el ciudadano, el usuario, ¿qué acciones o qué alternativas tiene para impugnar, quizás tratar de recuperar el vehículo, puede llegar a refinanciar esa deuda? ¿Qué opciones tiene ahí el ciudadano? Si se trata de un embargo ordenado contra la ley, cuando por ejemplo el carro está a nombre de otra persona o cuando por ejemplo el carro está prendado a favor de otro acreedor, usted puede oponerse al embargo. Pero en cambio, si el embargo es legal, es decir, se han cumplido con todos los requisitos previstos en la ley, las opciones que usted tiene son, opción uno, llegar a un acuerdo de pago total de la deuda. Opción 2, buscar un acuerdo de pagos parciales que le permita a usted que el acreedor acepte la devolución del vehículo. En cualquiera de esos escenarios, lo más recomendable es que usted cuente con el asesoramiento y acompañamiento de un abogado experto en deudas para evitar tomar decisiones apresuradas por miedo, por presión, de tal forma que así usted pueda encontrar una solución definitiva a ese problema. Muy bien, abogado, al inicio de la entrevista usted mencionaba algo bastante interesante y es que decía, muchos ecuatorianos están sobreendeudados. ¿A qué se debe esta situación, abogado? Quizás al salario básico que no alcanza, a otros factores, ¿exactamente a qué? Porque este fenómeno, si no me equivoco, se viene dando con fuerza en los últimos años. Son muchos los factores que inciden en la capacidad de pago y en la morosidad de las personas en todo el Ecuador. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente en esa querida provincia de Manabí que sigue arrastrando consecuencias del terremoto de abril del 2016. Muchos negocios quebraron, muchas personas murieron, muchas fuentes de ingresos se vieron comprometidas. Pero por otro lado, también hay otros factores que han incidido en la capacidad de pago. El paro de octubre del 2019, el paro de junio del 2022, la pandemia por COVID del año 2020, la crisis energética del año 2024, los reiterados estados de excepción y toques de queda, entre otros. Son factores que inciden, por supuesto, en la capacidad de pago de las personas. Y existen factores de carácter individual también, personas que han perdido su trabajo, personas que han perdido a un familiar cercano por fallecimiento, por accidentes de tránsito, personas que están enfrentando una enfermedad catastrófica. Todo esto, de alguna manera, incide en la capacidad de pago de las personas, de tal manera que yo le puedo decir con plena seguridad que luego de 3 años y medio de operaciones en el Ecuador y dedicarme solo a deudas, el ecuatoriano tiene un buen carácter de pago, sobre todo el ecuatoriano que vive en la provincia de Manabí. Quien hoy no paga una deuda no es porque no quiere, sino porque no puede. Y esto se traduce en las cifras preocupantes que hemos analizado al inicio de esta conversación. Muy bien, abogado. Importante también analizar ahí en este punto los derechos, porque usted hablaba, ¿no? Es importante conocer esto y esta situación, por qué no se puede hacer de esta manera. ¿Cuáles son los errores que comúnmente puede cometer, por ejemplo, un ciudadano con respecto a este tipo de deudas que desconoce y que a lo mejor lo puede llevar precisamente a perder un bien cuando no se debería llegar a esas instancias?
Uno de los principales errores que se cometen en lo que respecta a créditos vehiculares es que usted pregunta en cuánto se vendió o se va a vender el carro. Pongamos un ejemplo, $10,000. ¿De cuánto es mi deuda? 15,000. Perfecto, me hacen firmar un pagaré por esa diferencia de $5,000. Esto es absolutamente ilegal. Y por disposición expresa de la ley orgánica que regula créditos vehiculares y de vivienda, se establece con claridad que cualquier documento suscrito para garantizar el pago del restante de la deuda carece de eficacia jurídica, es decir, se entiende como no escrito. Por lo tanto, el único documento que le tienen que poner a usted delante una vez que ha devuelto su vehículo es el certificado de no adeudar, una vez verificado que se cumplen los requisitos que habíamos mencionado y que están previstos en la ley. Por lo tanto, no cometa el error de firmar otro documento adicional para el respaldo de esta deuda, ya que la deuda tiene que ser declarada extinguida en su totalidad, no porque yo lo digo, sino porque así lo ha dispuesto por mandato expreso esta ley. ¿Y por qué si es ley, abogado, se dan estos casos? Es decir, esa viveza, esa forma de ver en ello una oportunidad de aprovecharse quizás de las personas que desconocen esos derechos. ¿Quién regula esto? ¿Por qué se da de esta manera sin que de pronto, pues a lo mejor quizás la persona desconoce? Cuando es una ley debería simplemente cumplirse como tal y ser honestos en ese sentido. ¿Por qué pasa esto, abogado? Existe una doble causa. Primero, el desconocimiento por parte de los ciudadanos respecto a sus derechos. En buena hora, las personas que están escuchando ahora mismo esta entrevista podrán conocer de esta ley y podrán ejercer y exigir que se cumpla. Segundo, por supuesto, también existen dos tipos de acreedores. Los acreedores que respetan la ley y aquellos que tratan de desconocerla o buscar siempre la quinta pata del gato. En ese sentido, es necesario entonces tener una doble dimensión. La primera, que los ciudadanos conozcan y exijan sus derechos. Y la segunda, que las empresas acreedoras sepan de las obligaciones que tienen por mandato legal y que no jueguen a la viveza criolla. Ahora, si esto sucede, recordemos que existen entes de control. Por ejemplo, en lo que respecta a bancos y cooperativas, están las respectivas Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pero qué importante es que nosotros como ciudadanos, antes de firmar cualquier documento, antes de aceptar cualquier acuerdo, busquemos asesoría especializada y por supuesto que si están incumpliendo con la ley, presentar las respectivas denuncias, darle seguimiento a esas denuncias para buscar así sanciones ejemplares y que otras personas no sufran también este tipo de abusos o atropellos contrarios a la ley. Bien, abogado, y desde su experiencia, ¿ha atendido casos quizás de personas que por desconocer, ¿no?, esta situación han firmado y continúan con una deuda en el banco? ¿Qué casos nos podría comentar aquí para que la ciudadanía conozca y no se repita? Son más de 135,000 casos que hemos conocido durante estos últimos 3 años y medio en el Ecuador. Pero me acuerdo ahora mismo de uno en especial. Se trataba de una trabajadora del sector salud que vivía en la ciudad de Guayaquil. Ella adquirió un crédito vehicular con un conocido banco de la ciudad. Resulta que no pudo pagar la totalidad de la deuda, devolvió el vehículo, le recibieron el vehículo incluso ya estaba a nombre de otra persona y aún así el banco decidió que quedó un saldo de la deuda. Habían vendido el carro a un valor y el valor restante para completar la deuda iniciaron un proceso judicial en contra de nuestra cliente. Nosotros presentamos una queja en doble instancia, fue ganada ante la Superintendencia de Bancos, ganamos en doble instancia y se ordenó la eliminación de esta deuda de todos los registros y como consecuencia, por supuesto, el archivo del proceso judicial se dio también. Entonces, ahí solamente para mostrarles un caso en el que, mediante la obtención de un reporte de que era el único vehículo inscrito a nombre de la señora, de que estaba con un gravamen, en este caso prenda, y de que el carro ya fue vendido a otra persona, logramos demostrar que se cumplían los requisitos previstos en la ley y, por supuesto, la eliminación de esa obligación de todos los registros del banco, ya que era un registro que había sobrevivido a la ley, es decir, que era un registro absolutamente ilegal, contrario a la norma aplicable. Abogado, y una vez que se firma, no hay reversa. Es decir, por ejemplo, hoy en este momento nos están escuchando personas que están pasando por una situación similar y a lo mejor ya acabaron de firmar o firmaron el documento. A través de la vía legal, ¿se podría revertir eso aún ya habiendo firmado o es preferible asesorarse antes de firmar?
Siempre es importante y necesario asesorarse antes de firmar, pero si usted ya suscribió un documento posterior a la entrega del vehículo y cumplidos los requisitos de la ley, recordemos que la ley ha determinado con claridad de que ese documento carece de eficacia jurídica. Por lo tanto, usted no está obligado a cumplir con el compromiso que ha firmado, ya que carece de eficacia jurídica. No se considera escrito, no se considera suscrito. Por lo tanto, no tiene por qué cumplirlo y más bien ese abuso tiene que ser respectivamente denunciado. Muy bien, usted mencionaba, abogado, entre los 4 requisitos, ¿no? Para poder emprender esta situación, que sea un vehículo de uso particular, ¿no? Familiar, no comercial. Por ejemplo, si yo adquirí una camioneta para poder trabajar, para poder desempeñar labores y atravieso una mala situación y no la puedo pagar y luego el banco me quiere embargar la camioneta, ahí en ese caso, ¿cómo es la figura? ¿Hay alguna especie de, no sé, si quizás de apoyo hacia el ciudadano para decir, ok, estás utilizando este vehículo para poder trabajar, entonces te vamos a aguantar un poco, o es igual que el de un vehículo familiar? Esta ley es una ley de carácter social. Por esa razón no cabe los créditos que se obtuvieron para la adquisición de un vehículo de uso comercial. Ahora bien, si una persona, ya sea porque es de uso comercial o por cualquiera de los otros requisitos, no cumple con la ley y le embargan el vehículo, mi sugerencia es darle seguimiento cercano, oportuno, estratégico a ese proceso judicial para poder determinar el valor del remate. Cuidado y rematan el vehículo a precio de gallina enferma. Cuidado y quieren abusar de usted. Cuidado y el abogado que lo demandó ya tiene el primo listo para comprar en un remate ese carro. Entonces hay que cuidarse mucho en ese sentido porque, mire, le puedo asegurar que yo ya he visto de todo. Por lo tanto, es necesario siempre en estos casos ya si estamos hablando de un embargo es porque hay un proceso judicial iniciado en contra de la persona. Yo recomiendo primero conservar la calma, no actuar por desesperación, miedo o presión. Segundo, hablar con el entorno familiar, porque cuando a uno le quitan su carro, no solo se afecta a la persona, sino todo su entorno familiar. Tercero, buscar asesoría legal especializada para poder así establecer una estrategia oportuna. Pero ojo, un abogado especializado en deudas, porque a veces pasa que vamos donde un primo que es abogado y quizá con las mejores intenciones nos asesora, pero resulta que nos equivocamos. Y cuarto, y no menos importante, escondernos no va a solucionar nada. Comparecer de forma estratégica y oportuna a los procesos judiciales es indispensable. De tal manera que yo recomiendo en todo momento tener estas previsiones para evitar que la situación pueda empeorar. Y en este caso, esa recomendación, abogado, sería para cualquier tipo de deuda también, no solamente para no perder un vehículo, ¿verdad? Sino para cualquier otro tipo de bien o cualquier deuda que en definitiva pues termine afectando la economía mucho más todavía de una persona que por desconocimiento de sus derechos no puede hacer algún cambio de pronto, incluso en un refinanciamiento o en una forma en la que pueda aliviarse. Totalmente de acuerdo, en cualquier tipo de deuda o cualquier tipo de proceso, sea demanda judicial o sea mediante una coactiva, es necesario lo que hemos mencionado, conservar la calma, hablar con nuestro entorno familiar, hacer un análisis patrimonial para saber qué me pueden quitar, buscar asesoría legal especializada con un abogado experto en deudas y comparecer, eso sí, cuando sea estratégico y oportuno hacerlo, a ese proceso o a esa coactiva, de tal manera que así evitamos caer en indefensión. Hemos visto muchos casos en los que las personas por desconocer de estos procesos, por no querer involucrarse en estos procesos, han terminado empeorando su situación legal y su situación patrimonial. Perfecto. Abogado, queremos agradecer su presencia en este espacio por esta guía importante, esta asesoría para la audiencia de Manavisión Plus, que en este momento nos sintoniza a través de Canal 9 en Manaví, Canal 194 en DirecTV. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a ustedes por la invitación y la oportunidad y recordarles que somos un estudio jurídico especializado en deudas. Pueden escribirme a mi WhatsApp al 099-5123-961. Tenemos atención en todo el Ecuador. Gracias. Buena tarde.